Muy bien, sabéis que los grabamos, quería compartir con vosotros esta palabra que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Considero que es importante y espero que me dejéis vuestros oídos durante un ratito. Estoy haciendo caso a mi hermana, estoy haciendo la letra un poquito más grande y así lleno la hoja y no escribo más, para intentar recortar un poquito el tiempo de la exposición, porque dice el refrán que lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Entonces vamos a intentar no cansaros. La palabra de Dios es tan importante que la podamos entender, pero qué bueno es que no fallemos al transmitirla, porque la palabra nunca falla. El fallo puede estar a la hora de compartirla y de transmitirla, y le pido al Señor que nos ayude en esta mañana. Pablo había sufrido un naufragio. De hecho, Pablo dice que había naufragado varias ocasiones, que un día había estado como náufrago en alta mar. Y Pablo, vamos a contar lo que a él le pasó después de naufragar, cuando iba preso a la ciudad de Roma. Estaba siendo llevado, encadenado, preso, junto con otros presos romanos, por un centurión, un soldado llamado Julio, los soldados que acompañaban al centurión, y lo llevaban preso a Roma porque él había apelado a César. ¿Os acordáis que los judíos querían matarlo y demás? Y entonces él, en su condición de ciudadano romano, había dicho que quería ser juzgado por el propio César. Entonces tenía el derecho de que le dieran esa gracia. Y él era llevado a Roma precisamente para esto. Naufragaron en la isla de Malta. Y aquí es donde se desarrolla lo que quiero compartir con vosotros esta mañana. Yo la palabra la he titulado Mordido pero no muerto. Mordido pero no muerto. Porque tú y yo podemos ser mordidos por el enemigo, pero no muertos. Amén. Mordido, pero no muerto. Y vamos a compartir en la palabra, en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, cuando Pablo, ya después de ese naufragio, que les costó salir con vida, de hecho, Pablo había tenido la revelación de que ese viaje iba a tener un grandísimo perjuicio y que incluso habría gente de los que viajaban con él en el barco que morirían. Luego vemos más adelante que eran 276 personas las que viajaban en esa nave, y el Señor le había dicho que habría gente que moriría en ese naufragio. También vemos que él intercedió por todos ellos y que el Señor le habló y le dijo: no va a morir nadie, te he concedido la vida de esos 276. Los marineros, cuando encallaron el barco, quisieron huir con el bote salvavidas, y Pablo alertó a los soldados diciéndoles: si dejáis que se escapen los marineros, nosotros no nos vamos a salvar. Y los soldados cortaron las amarras, cortaron las cuerdas que sujetaban el bote, el esquife. Y entonces, luego cuando encallaron y se hizo de día y la bravura de las olas rompía el casco del barco, pues se salvaron como pudieron, pero al final se salvaron todos, unos en tablas, otros en trastos del barco que flotaban, y al final llegaron todos a la orilla y llegaron a la isla de Malta. Las habían pasado canutas, estuvieron a punto de morir, estuvieron 14 días sin comer nada. Hasta que Pablo dijo: venga, vamos a comer algo, porque el Señor me ha visitado, me ha hablado, me ha dicho que esto va a salir bien, y de alguna manera animó a la gente del barco. Versículo 1 del capítulo 28 del libro de los Hechos dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, es decir, los habitantes de la isla, nos trataron con no poca humanidad, es decir, los trataron muy bien.
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Es decir, la tormenta todavía persistía y estaba lloviendo y además hacía frío, y los naturales, los habitantes de la isla, los cuidaron de ellos, encendieron esa hoguera, ese fuego, para que entraran en calor. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y fijaros lo que sucede en este momento. Una víbora, la serpiente venenosa, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Sí? Le mordió en la mano y se le quedó ahí colgando, la víbora, enganchada de la mano de Pablo. Cuando los naturales, es decir, los habitantes de la isla, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, es decir, merece la muerte. O sea, este era preso por algo y la justicia divina tiene razones para acabar con él. Dice, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, habiéndose librado del naufragio, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero, qué bueno, pero, qué bueno estos peros que nos pueden suceder y nos suceden en la vida, que nos salvan la vida. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, porque la tuvo que sacudir, porque estaba enganchada, le había mordido, estaba colgando de los colmillos. Creo que no habéis tenido la experiencia de que os muerda ninguna serpiente en ningún momento, ¿no? Yo creo que debe ser una de las cosas más desagradables que nos pueden suceder, ¿no? Y esperemos que nunca os suceda. Sacudiéndola, porque tuvo que hacer esfuerzo en quitársela de encima, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño padeció. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase, porque es lo que suele suceder con unas picaduras, se te empieza a hinchar la mano, tal, que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, es decir, que no le pasaba absolutamente nada, que él seguía con total normalidad, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. También era falso que Pablo fuera un dios. Pablo era hijo de Dios, escogido, perdonado, con un sitio en la casa de Dios, como bien hemos cantado. Qué buena esta canción última, qué tremendo, que no se nos olvide nunca lo que Dios ha dicho que somos, lo que Dios ha dicho que tú eres. Porque va a haber gente que va a opinar sobre ti, igual que se encontró Pablo con los naturales de la isla que opinaron sobre él. Vamos a desarrollar un poquito lo que creo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Qué importante, lo primero es estar a salvo. Dice, estando ya a salvo. Es lo primero que dice. Mi pregunta es, ¿estás a salvo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de tu vida? ¿Estás segura y estás seguro de tu eternidad? Esto a mi hijo Ángel, yo muchas veces se lo había preguntado. Y le hacía que pensar. Él me abrió su corazón cuando estuvimos en el Congreso de Reus, que eso martilleaba su corazón y su mente. Yo le decía, ¿estás seguro de tu eternidad? ¿Estás seguro de tu relación con Cristo? ¿Estás a salvo de veras? Y cuando hicieron un llamado, ¿os acordáis que en la noche de adoración hicieron un llamado para todos aquellos que podían tener duda y tal? Yo lo vi que salió corriendo al llamado. Y cuando él volvió, él venía radiante, él tenía la seguridad de sentirse a salvo. Tenía la seguridad de que estaba a salvo. ¿Cómo cambió su corazón? Y qué tremendo es esto. Qué necesario es que tengamos la seguridad de estar a salvo. Es tiempo de que tú y yo tengamos la seguridad de que estamos a salvo en sus manos. Que ninguna de las tempestades o tormentas de la vida que hemos atravesado o sufrido hasta aquí,
nos pueda llegar a robar la seguridad y la certeza de que estamos a salvo. Todavía seguía la tormenta, pero ellos ya no estaban a merced de las olas en el barco, sino que estaban en tierra firme. Y además habían encendido un fuego para calentarse de los efectos de la tormenta. Alguien a salvo es alguien que está lleno de confianza y no tiene temor de nada. Si hoy tú tienes temor de tu condición eterna y del cuál va a ser la condición de tu alma si te enfrentaras hoy con la muerte, con el Señor, si como dice la Escritura, hoy vienen a pedir tu alma. Si tú tienes ese temor, esa duda, esa inseguridad, quien sea que me estás escuchando, cualquiera de vosotros, cualquiera que me está escuchando a través de la grabación, si hoy tú tienes esa duda, tú necesitas tener seguridad de salvación. Necesitas saber que en Cristo Jesús hay seguridad de salvación, que Él es el ancla firme de nuestra vida, que Él murió por nuestros pecados, que Él vino para salvarnos, que Él vino para pagar el precio de las almas, de nuestra alma, de nuestro pecado, que Él nos da salvación segura y firme, y que Él puede alejar y aleja toda duda de nuestra inseguridad sobre nuestro futuro en la eternidad. Podemos tener percepción, porque dice, fijaros, algo interesantísimo. Después de sentirse a salvo, dice, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, que cuando nosotros tenemos la seguridad de la salvación, cuando nosotros nos sentimos a salvo y nos sentimos seguros, es cuando nuestro entendimiento se puede abrir. Entonces supimos, estando a salvo, nuestro entendimiento es abierto y es cuando recibimos y podemos tener percepción y orientación de nuestra vida en Cristo. Saber dónde estamos y qué propósito tenemos. Saber quién soy. Sí, lo sé. Yo soy hijo de Dios, yo soy escogido, yo soy amado, yo tengo un destino. Sí, lo sé. Es cuando estamos a salvo que nuestra percepción se abre y nuestro entendimiento se abre y nuestro conocimiento se amplía. Así que echemos fuera de nuestra mente y corazón todo temor y ansiedad y llenemos nuestros corazones de gratitud y de alabanza. Que bueno, estaban a salvo. Se abrió su entendimiento, pero la tormenta persistía y los efectos de la tormenta los seguían sufriendo. Seguían sufriendo la lluvia y el frío. Estar a salvo no los libraba de la lluvia que caía y del frío. La tormenta los enfriaba. La tormenta enfriaba sus corazones. El fuego se encendió para combatir los efectos del frío producido por la lluvia y por la tormenta. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos de las tormentas en nuestra vida? ¿Qué es lo que causan las tormentas en nuestro corazón? ¿Y cuál es el remedio para combatirlos? Ya estamos a salvo. Ya no hay duda, estamos a salvo. Pero la tormenta enfría nuestro corazón. ¿Cuál es el remedio para combatir ese frío? El remedio para combatir ese frío es el fuego. Es el fuego. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Pablo? ¿Por qué Pablo, que acababa de salir de un naufragio, que estaría empapado, que había tenido que salir o nadando o flotando con tablas o con lo que fuera, por qué Pablo no se sentó a calentarse, sino que se complicó la vida para recoger leña para echarla al fuego? ¿Qué hizo Pablo? ¿Por qué no se sentó a calentarse y ya está? ¿Por qué recogió leña para avivar el fuego? Y esto nos tiene que indicar a ti y a mí la importancia que tiene que tú y yo nos dediquemos a avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Porque tú y yo somos los responsables de superar el frío de las tormentas de nuestro corazón, avivando el fuego
del don de Dios que está en nuestro corazón. Segunda de Timoteo 1:6, Samuel, por favor, si me lo puedes poner. Segunda de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te recomiendo, te digo lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, no descuides el fuego. Aviva el fuego. En Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, Dios dice y manda y ordena que el fuego del altar siempre esté encendido. Y eran los sacerdotes los que se tenían que preocupar de mantener el fuego encendido. Levítico 6, 12 y 13. Y eran los que tenían que decir, el fuego tiene que estar siempre encendido. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Qué importante es que nos demos cuenta de esto. Y quiero recordaros lo que hablamos de Josué, cuando hablamos de los gabaonitas, que son esos enemigos que no podemos destruir porque hemos hecho pacto con ellos, porque conviven con nosotros, nuestro viejo yo, nuestra carne, cómo debe de ser sometida para traer la leña. ¿Qué hicieron con los gabaonitas? Los convirtieron en leñadores y aguadores para el servicio del templo, de la casa de Dios. Tenemos que someter nuestras tendencias pecaminosas, nuestra carne, someterla para que sirva para el propósito de avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Entendemos nuestra responsabilidad de avivar este fuego en nuestro corazón. Pablo lo entendía, por eso recogió la leña, para avivar el fuego. Porque sabía que la clave para acabar con la frialdad de nuestro corazón es encender más y más el fuego. Ahora, avivar el fuego del don de Dios en nuestro corazón, avivar el fuego de Dios, va a generar oposición a ello. Poner leña en el fuego no va a estar exento de peligros, porque huyendo del calor, una víbora mordió a Pablo en su mano cuando él echó esas ramas secas al fuego. Tenemos una lucha y el enemigo sabe que si encendemos el fuego en nuestro corazón, eso va a ir terminando con la frialdad de nuestro corazón. El enemigo sabe que la clave para vencer la frialdad es el fuego de Dios. Y se va a levantar en contra para impedir que lo avivemos. Por eso es esa lucha diaria que tú y yo tenemos para avivar nuestro corazón, para avivar nuestra vida, para avivar el fuego de Dios. Señor, un avivamiento. Y el Señor dice, ¿y dónde está la leña que tienes que traer para el fuego? Me estoy acordando de Ageo, que les decía, subid al monte y traed madera para construir la casa de Dios. ¿Y dónde está lo que tú tienes que proveer para ese avivamiento que Dios también quiere generar en tu vida y en mi vida? El enemigo tratará de impedir nuestro esfuerzo y todo lo que hacemos para avivar el fuego del Espíritu en nosotros. El enemigo morderá nuestra mano, querrá llenar con su veneno lo que hacemos, tratará de envenenar lo que hacemos. Y yo pensando en todo esto, cuando estábamos adorando a Dios, yo me imaginaba, tenía visiones de creyentes que van por la vida con la víbora colgando de su mano. Yo no sé si tú puedes imaginarte esta escena de Pablo cuando echa las ramas secas al fuego y la víbora se le queda colgando de su mano. La mano representa lo que hacemos, nuestras obras, nuestra conducta. Y yo veía creyentes que somos capaces, imaginaros, en mi caso, que yo puedo ser capaz de estar ahora mismo compartiendo la palabra, predicando, hablando de esto mismo y tener una víbora colgando de mi mano. O tú, en el trabajo,
estar trabajando tranquilamente, desarrollando tu trabajo, que además es tu ministerio delante de los que trabajan contigo, como creyente, como luz del mundo, y estar trabajando con esa víbora colgando de la mano. O estar sentado con el ordenador o con la mesa, o estar tocando el piano, o estar tocando la guitarra, o estar cantando, o estar predicando, o estar adorando, o estar haciendo las cosas de casa, cada uno, o estar estudiando, cada uno en sus labores, en sus quehaceres diarios, cada uno en su vida cristiana diaria, y tener esa víbora colgando de la mano, que está envenenando y contaminando lo que hacemos, lo que somos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Puedes hacer así? ¡Ah! Con ganas, con ganas. Sacude esa víbora. Fuera, fuera. Con ganas. Esa es la clave. Pablo sacudió la víbora de su mano. Ahora, antes de que Pablo sacudiera la víbora de su mano, vemos que salieron las opiniones de la gente. La opinión de los demás. Ay, tenemos que luchar con la opinión de la gente. Es un problema la opinión de la gente. Es un problema la importancia que tú y yo le damos a lo que opinan los demás sobre nuestra vida. ¿Qué opinión le das a lo que dicen los demás sobre ti? ¿Qué opinión le das a lo que dicen los demás sobre ti? Todos los que vieron la víbora colgando de la mano de Pablo dieron su opinión sobre él. Dijeron, este está claro que ha hecho algo malo, malísimo, este no es trigo limpio, este guarda algo en su corazón, algún pecado oculto debe de tener, alguna cosa hace mal, algo anda mal en su vida, porque fíjate, se escapó del naufragio y sin embargo ahora le pasa esto. Dios lo está castigando. ¿Cuántas veces te han dicho, Dios te está castigando? Porque hiciste esto y esto. ¿Cuánto te afecta lo que opinan de ti los demás? ¿Te preocupa más lo que piensan de ti los demás que lo que Dios piensa y dice de ti? Demasiadas veces le damos más importancia a lo que dice la gente que a lo que Dios dice de mí. Dios dice de mí, qué bueno la canción esta última que hemos cantado. Dios dice de ti y de mí que soy escogido, soy amado, soy aceptado, soy adoptado, que valgo la pena, que Él deja las 99 y sale a buscarme, que Él quita todo obstáculo, no hay pared que no derrumbe. Es que es tremendo, hemos acertado con las canciones, hemos acertado con lo que hemos cantado esta mañana. La opinión que Dios tiene de ti, la opinión que Dios tiene de mí, tiene que ser siempre mucho más importante y tiene que estar muy, muy, muy por encima de lo que la gente piensa y dice de mí. ¿Qué dicen? Pues como decía mi padre, que dicen, me resbala. ¿Te preocupa más lo que piensan o dicen los demás que lo que Dios piensa y dice de ti? Es tiempo de dejar de lado los comentarios de los demás acerca de nuestra vida. Es tiempo de dar mucho más valor a lo que Dios dice de mí en su palabra. Las palabras de los naturales de la isla trazaban para Pablo un futuro diferente al que Dios había trazado. Los naturales de la isla estaban profetizándole a Pablo, te vas a morir. Pero sin embargo, Dios le había dicho a Pablo, es necesario que en Roma testifiques de mí. Pablo podía haberlos creído. Imaginaros, una víbora colgando de la mano. Pablo podía haberse dejado influir por lo que decían. Pablo podía haber dicho, ostras, me voy a morir. Igual lo que yo pensaba que Dios me había dicho no es lo que Dios me había dicho. Igual es lo que yo quería o es lo que yo deseaba. ¿Os dais cuenta? Se podía haber dejado influenciar por lo que la gente decía de él.
¿Qué es lo que habla la gente de ti? ¿Qué es lo que te dice que te va a salir mal? ¿Qué es lo que te dice que no vas a conseguir? ¿Qué es lo que te dice que no vas a llegar? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que sí vas a conseguir y sí que vas a llegar a alcanzar? ¿Qué es lo que vamos a creer? ¿Vamos a creer a Dios o vamos a creer a lo que dicen los demás? ¿Por qué damos oído a las palabras de quienes trazan para nosotros un futuro distinto al que Dios tiene trazado para nuestra vida? No te dejes dirigir por las palabras de los demás, que sean las palabras de Dios las que dirigen y trazan y guían tu vida siempre. Aunque las palabras de la gente sean aparentemente sabias, porque era lógico lo que decían. Claro, fíjate, es que se acaba de escapar de un naufragio y una víbora le muerde. O sea, vamos a ver. Es que es blanco y en botella, ¿no? Leche, ¿segura? Pero no. Está por encima lo que Dios ha dicho de mí siempre. Siempre estará por encima lo que Dios ha dicho de mí. Las palabras de la gente, aunque sean aparentemente palabras sabias y fundamentadas, nunca serán las palabras determinantes sobre mi vida. Las palabras determinantes sobre mi vida son las que Dios me ha dado y son las que Dios ha dicho de mí. Las palabras determinantes sobre tu vida, ¿cuáles son? ¿Cuáles deben de ser? Las que Dios te ha dado y las que Dios ha dicho de ti. Y lo que digan los demás, que hablen, pues que hablan. Que hablan, que hablen. Que dicen, que digan. Me da exactamente lo mismo. Entonces Pablo podía haberse puesto a llorar, podía haberse puesto a orar, podía haberse puesto a clamar a Dios, podía haberse puesto a decir, Señor, ¿cómo permites esto? Podía haberse puesto a lamentar, Señor, pero fíjate, me dijiste que me ibas a entregar a todos los que venían conmigo en la nave y ahora esto aquí colgando, esto que tiene la capacidad de matarme. ¿Permites que una víbora, un simple bicho, permites que me muerda en la mano? Es que lo que yo hago no te parece correcto. ¿Por qué permites que ese veneno entre en mi vida? Fijaros Pablo la actitud que podía haber tenido. Sin embargo, Pablo, de nuevo, a ver si eres capaz. ¡Ah! La sacudió, la echó fuera. ¿Qué vas a hacer cuando esa víbora esté mordiendo tu mano? Esa víbora de la depresión, esa víbora del desengaño, esa víbora de las ganas de no vivir más, esa víbora que te contamina, esa víbora que te desanima, esa víbora que te hace pensar que no sirves, que no vales, esa víbora que contamina tu vida y tu mente, esa víbora que te hace sentirte como un cero a la izquierda, como alguien como que te ningunea. ¿Qué vas a hacer con esa víbora? ¿Lamentarás, orarás? ¿Me llamarás a mí? ¿Llamarás al pastor? Ay, ora por mí porque mira, tengo una víbora colgando en la mano. ¡Me cache la mar! ¡Sacude! ¿Creerás las profecías de la gente que te rodea? Te vas a morir, fíjate, ¿qué habrás hecho? ¿Te prepararás para morir? ¿Llorarás? ¿Confesarás tus pecados para que te pille confesado? ¿O empezarás a decir pío, 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 pío? ¿Por qué dices pío, 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 pío? Dice, porque el chiste ese el que iba en la moto, iba detrás, iba uno conduciendo la moto, iba a toda velocidad, y el de atrás empezó a decir pío, 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 pío. Y dice, ¿por qué dices pío? Dice, porque nos vamos a pegar un tortazo que no va a dar tiempo ni a decir ni pío. Chiste malísimo. Sabéis que los chistes que cuento suelen ser muy malos, pero vas a empezar a decir pío, 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 porque ya no te va a dar tiempo a decir ni pío. Y encima lo explico y lo destripo. Qué bueno que es. Es tiempo de sacudirla y echarla en el fuego. Porque lo único que acaba con la víbora que te muerde la mano es el fuego de Dios. Es lo único, es lo que tiene el poder para acabar con ella. El fuego de Dios en mi vida. Lo que vence la mordedura y su veneno es el fuego de Dios. El fuego de su Espíritu en nosotros.
Tú y yo, al igual que Pablo, tenemos autoridad para sacudir cualquier víbora que trate de impedir o truncar el destino y propósito de Dios para nuestra vida. Tú tienes la autoridad de sacudir cualquier víbora que trate de impedir que tú seas quien tienes que ser en Cristo Jesús, que tú hagas lo que tienes que hacer en Cristo Jesús y que tú desarrolles tu vida para servirle a Él con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarle de la misma manera. Así que toma autoridad de lo que haces, que está representado por la mano. Toma autoridad de lo que haces diariamente. Tomemos autoridad de lo que hacemos diariamente y sacudamos de lo que hacemos, sacudamos de nuestras obras toda influencia del infierno y avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Tenemos que recordarnos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de demonio propio, de dominio propio. De dominio propio. Es en su poder y con su fuego. Avivemos el fuego del don del Espíritu Santo. Avivemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Él es quien nos va a dar la fuerza, quien nos va a dar la sabiduría y el poder para salir victoriosos. Sacúdete la víbora. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Amén? ¿Sí? Ya tienes ganas de hacerlo así bien. Sacúdete la víbora. Él sacudió la víbora y ningún daño padeció. Sin embargo, de nuevo aparecen los otros por segunda vez. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto. Mira, siempre nos vamos a encontrar con aquellos que esperan que a ti te vaya mal o que esperan que tú caigas. No, ya caerá, ya caerá. No, sí, fíjate las decisiones que está tomando, fíjate, pues ahora no sé qué, pues fíjate lo que ha hecho ahora, pues fíjate. Los demás, parte 2, esperaban que él se hinchase o cayese muerto de repente. Siempre habrá quienes esperan mal de ti y quienes esperan que caigas. Siempre vamos a tener que lidiar con aquellos que esperan mal y que desean, fíjate, no solamente esperan que caigamos, sino que además desean y se alegran con nuestra caída. Siempre vamos a tener que lidiar con ellos. Siempre vamos a tener algunos que están observando, que están mirando, que están hablando, que están diciendo. ¿Cuál será mi actitud para con ellos? ¿Cuál será tu actitud para con ellos? ¿Vas a dejar que te influyan? ¿Permitirás que tu vida sea dirigida por ellos? Fijémonos que esperaron mucho, dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, es decir, encima es que no tienen prisa. O sea, para esto sí que tienen paciencia la gente. Para esperar a ver cuándo te pasa lo que ellos piensan que te va a pasar. Y cuando ven que no va pasando y no va pasando y no va pasando, siguen esperando y siguen esperando y siguen esperando. Y siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando. Observan y observan, miran tu vida y hablan, miran y opinan, hablan y esperan y desean el mal y dicen, ya caerá. Nunca permitamos que los demás sean la brújula de nuestro caminar. Nunca lo permitas. Que las palabras de Dios en nuestro corazón, lo que Dios nos ha dicho, sea una coraza, un caparazón que nos haga inmunes de lo que aquellos que esperan mal y que desean y quieren y esperan que caigamos, nos proteja de todo eso. Y dice que esperaron mucho, al final cambiaron de parecer. Es que luego cambiarán de parecer. Pero el problema es que al cambiar de parecer no dijeron, wow, este hombre tendrá algo que decir
Este hombre que no se ha muerto ni en el naufragio, ni porque le ha picado la serpiente, ¿tendrá que contarnos algo importante? ¿Tendrá un mensaje de Dios? No, al fin lo extrapolaron y dijeron, es un Dios. Porque habrá otra manera de intentar hacernos caer. Y es con la adulación y con las lisonjas. Adulación y lisonjas. Le dijeron, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pero igual que Pablo no se dejó mover por lo que decían, tampoco nos debemos dejar llevar por la adulación y las palabras infladas. Sepamos lo que Dios dice de nosotros y estemos ahí firmes. Ni más ni menos. La Biblia enseña claramente, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Para que no nos llenemos de orgullo, para que no nos llenemos de vanidad, para que no nos creamos un Dios. Para que nos creamos, soy el mejor. Soy el mejor predicando, soy el mejor enseñando, soy el mejor tocando, soy el mejor cantando, soy el mejor llevando la mesa, soy el mejor haciendo las grabaciones, soy el mejor estudiando, soy el mejor... Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Porque eso nos va a llevar a la caída. Fijaros, las palabras de adulación, y esto anotarlo si queréis, los que estáis tomando nota, no lo vamos a leer, Proverbios 26-28. Las palabras de adulación hacen resbalar. Y Proverbios 29-5, las palabras de adulación son una trampa en la que podemos caer. Por eso no debemos escucharlas. La adulación y la lisonja son manipulativas, engañosas y buscan obtener algo a cambio. Las palabras de ánimo y de edificación son sinceras y buscan el bienestar genuino de la persona. Porque, claro, no vamos a ir al otro extremo de decir, no, pero es que o le deseo el mal o lo pongo por las nubes. No, el término medio. El término medio, ¿de acuerdo? En todo esto podríamos, y para los que tomáis notas, Romanos 16-18 versus Efesios 4-29. Pon Romanos 16-18 porque este es interesante verlo. Pablo dice, no hemos usado palabras lisonjeras, no estamos... porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, había gente que lo que quería, entraba a las iglesias y adulaba y lisonjeaba a la gente. Lisonjear es darle mucha más cera, como decía, esto que lo decía Novita, creo que era el que lo decía, de darle cera, inflar a la gente, ¿no? Y es con el fin de engañarlos y sacar provecho de ellos. Y versus Efesios 4:29, cuando dice que nuestras palabras sean palabras que edifican, palabras que animan, palabras que exhortan. Esas palabras sí podemos usarlas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿De acuerdo? Y nos vamos a encontrar con la gente que va a hablar de las dos formas. Concluyendo, terminando ya. Qué impresionante que después de ese naufragio le suceda esto a Pablo. Esto en lo natural yo creo que nos da todas estas enseñanzas de tipo espiritual para nuestra vida. Creo que nos habla con claridad. Hemos pasado tormentas. ¿Quién no ha pasado tormentas en la vida aquí? Todos hemos pasado por tormentas y por tempestades. Algunos estamos atravesándolas todavía. La tormenta tiene el poder y la capacidad de enfriar nuestro corazón. Y Dios nos advierte y nos avisa que tenemos que avivarlo, que tenemos que avivarnos en Él, que tenemos que avivar el fuego del don de Dios, que tenemos que estar avivados, que tenemos que arder por Él y para Él. Pero qué interesante ver lo que le sucede al propio Pablo y cómo él actúa nos sirve de ejemplo a ti y a mí para que sigamos su ejemplo. Él mismo decía, imitadme a mí igual que yo imito a Cristo. Dios no
ha permitido las tormentas en mi vida por capricho o sin sentido. Dios no permitió esa tormenta por capricho. Dios no permitió que eso le pasara a Pablo sin sentido ninguno. Puedo sufrir un naufragio o puedo ser mordido por una víbora, pero no moriré por ello, sino que viviré y alcanzaré todo lo que Dios ha dicho de mí. La víbora no pudo detener a Pablo, tampoco a mí me detendrá, tampoco a ti te detendrá. Él siguió adelante. Fijaros lo que hizo. Si seguís leyendo más adelante, provocó un avivamiento en la isla de Malta y fue a Roma y llenó Roma con el Evangelio de Jesucristo. Hasta en la casa de César se convirtió gente a Jesucristo. Mordido, pero no muerto. Mordido, pero no muerto. Mi fe superará cualquier veneno del infierno. Tu fe superará cualquier veneno del infierno. Yo convertiré cada ataque venenoso en una victoria espiritual en el nombre de Jesucristo. Tú convertirás cada ataque venenoso en una victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Seguro? ¿Dispuestos? A ver, coge la víbora y sacúdela con ganas. Repite en tu corazón conmigo: Dios no ha permitido las tormentas de mi vida por capricho o sin sentido. Puedo sufrir un naufragio o puedo ser mordido por una víbora, pero no moriré por ello, sino que viviré y alcanzaré todo lo que Dios ha dicho de mí. La víbora no pudo detener a Pablo, tampoco me detendrá a mí. Él siguió adelante, provocó un avivamiento en Malta y llenó toda Roma con el Evangelio de Jesucristo. Yo seguiré adelante y provocaré un avivamiento en el lugar donde Dios me ha plantado y llenaré todo alrededor de mi vida con el poder del Evangelio de Jesucristo. Y cambiaré cualquier veneno en una victoria espiritual en el nombre de Jesús. Porque he aprendido y porque voy a sacudirme todo eso y porque voy a confiar en Él y porque mi fe me va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Porque mi destino no lo marca lo que me sucede. Mi destino lo marca la palabra de Dios en mí. Tu destino no lo marca lo que te sucede. Tu destino lo marca la palabra que Dios ha dicho y ha hablado sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y tenemos que creer esto. Amén. Amén. Así que no vayamos más con esa víbora colgando de nuestra mano. Tenemos que sacudirla nosotros. No va a venir Dios a quitártela. No va a venir nadie a quitártela. Eres tú el que tiene que sacudirla. Eres tú el responsable. Eres el responsable de avivar el fuego del don de Dios en ti. Pero además eres el responsable, la responsable de sacudirla y de ser libre de ella. Y de seguir hacia adelante creyendo y confiando en lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por el ejemplo de Pablo, Señor. Te doy gracias cómo él sigue adelante, Señor. A pesar de lo que le decían los demás, a pesar de lo que hablaban, opinaban de él, Señor. A pesar de que esperaban que se muriera, esperaban mal para él, esperaban que cayese, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias. Nosotros esperamos y confiamos en ti. Creemos tu palabra acerca de nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Mordidos, pero no muertos. Es posible que nos muerdan. Es posible. Pero no vamos a morir por ello. Vamos a sacudirnos y vamos a seguir adelante.
Vamos a creer en ti, vamos a confiar en ti, creemos en ti, confiamos en ti y seguimos hacia adelante a lo que tú nos has llamado, al premio, al supremo llamamiento, al galardón. Seguimos hacia adelante para cumplir tu propósito, para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Que se haga vida en nuestro corazón, Señor. Padre, yo oro para que muestres a cada uno, nos muestres a cada uno de los que estamos aquí, para que muestres a cada uno de los que escuchan esta palabra, cuál es esa víbora que pueden estar teniendo colgando de su mano, Señor, para que tú les hagas conscientes de que necesitan sacudirla de su vida y ser libres completamente. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga, que Dios os ayude a identificar esas víboras y que seáis libres de todas ellas, que las podáis sacudir, sacudir, sacudir y ser libres para seguir hacia adelante y ser fructíferos y provechosos en la extensión del Evangelio del Evangelio de Dios. Que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis un muy buen domingo y una muy buena semana. Señor os bendiga.